Hola, esto es un apoyo para que realicen ustedes el reporte de la práctica de relaciones alimentarias. Cada región tiene sus propios animales y plantas, los cuales realizan diferentes funciones dependiendo del lugar. Por eso hay diferentes cadenas alimentarias en un balance alimenticio natural y perfecto, en donde se encuentran involucrados los vegetales, los animales, hongos, microorganismos y el hombre. El funcionamiento de los ecosistemas no ocurre desperdicio alguno. Todos los organismos, muertos o vivos, son fuente potencial de alimento para otros seres. Por lo antes mencionado, realizarás en una pirámide o diagrama de flujo ejemplificando de forma comparativa los principales tipos de alimentación en animales. Entonces, el objetivo principal de la práctica va a ser que ustedes van a comprender el concepto de las cadenas alimenticias. Bueno, en la introducción van a investigar las cadenas y redes alimenticias, los niveles tróficos, desde productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. El objetivo es comprender el concepto de las cadenas alimenticias y distinguir los diferentes tipos de alimentación que presentan los diferentes grupos de animales. La hipótesis, en el experimento casero nos vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Cómo absorben las plantas los nutrientes necesarios para sobrevivir? Ahí vamos a ver qué tipo de alimentación realizan las plantas. Recuerden que tienen que tener su argumento teórico sí y entonces. Entonces, ¿qué material van a necesitar? Revistas de entretenimiento para recortar, colores, pegamento, tijeras, libro de texto. Van a elaborar un cuadro donde van a identificar los diferentes tipos de alimentación que existen en la naturaleza. Van a esquematizar con recortes, que como ya les había dicho, o de internet. Van a elaborar también una cadena alimenticia con la ayuda de su libro de texto y van a ilustrar con esquemas y recortes. Muy bien. Luego, para el experimento casero, en el video se los mostré con hojas de lechuga, pero pueden utilizar ustedes apio, van a utilizar colorantes vegetales de diferente color y agua. Frascos de vidrio los enumeran y los preparan el colorante, le agregan 1 o 2 gotas y luego introducen la hoja de lechuga o el tallo de apio. De preferencia que estén amarillos para que vean cómo va a pasar el colorante por toda la estructura que utilicen ustedes, la lechuga o el apio. Van a esquematizar y explicar y dejan de 24 a 48 horas o si no, 72 horas hasta que vean que se tiñan las hojas. ¿Qué es lo que van a observar aquí? Cómo se efectúa la absorción de agua con colorante en las hojas de lechuga o apio. Viendo ya aquí la siguiente diapositiva, muy bien, vamos a ver si la absorción de agua y nutrientes consiste en su desplazamiento desde el suelo, en el caso, cuando está la planta en vivo, hasta la raíz, y es la primera etapa de flujo hídrico. ¿Qué quiere decir hídrico? De agua. En un sistema continuo de suelo, planta y atmósfera. Entonces, observaremos cómo se efectúa el proceso de absorción de agua en las hojas de lechuga con colorante o del apio, lo que tengan ustedes ahí a la mano en casa. Bueno, las plantas tienen en su interior unos pequeños tubos que se llaman xilema, que se utilizan para transportar el agua a través del suelo y nutrientes como sales minerales, que van desde la raíz hasta las hojas. Entonces, aquí van a observar que el agua con colorante traspasa hasta las hojas de lechuga a través del xilema. Y en general, la mayoría de las plantas tienen unos poros que hay en las hojas que se denominan estomas, que permiten la transpiración. Si aquí vemos, aquí estarían los vasos de xilema, permiten la entrada, absorción de agua, y luego hay otros vasos que se llaman floema, pero ahorita nos enfocamos en el xilema. Viendo aquí la estructura de la lechuga, tienen unas raíces pivotantes o que son muy abundantes, tienen un bulbo, o sea, pivotantes es que se mueven, tienen sus hojas y tienen un tallo pequeño corto. Entonces,
es una estructura y tienen los pequeños poros o estomas que son los que permiten la transpiración. Y se pueden hacer cultivos hidropónicos controlando la cantidad de agua o riego por goteo. Muy bien. Luego aquí les amplifiqué los estomas, que son grupos de 2 o más células epidérmicas especializadas cuya función es regular el intercambio de gases y la transpiración. Aquí vean como si entra agua, son como unas estructuras que parecen como unas boquitas que se abren o se cierran. Si entra agua o sale agua. Y ahí hay unas estructuras de microscopio donde se ven los estomas. Aquí abajo es de una epidermis de cebolla y ahí ven los estomas que regulan el intercambio gaseoso y la transpiración de las plantas. Muy bien. Luego, ya ustedes vamos a ver las adaptaciones de la nutrición en los seres vivos. Los seres vivos tienen ciertas estructuras morfológicas que les van a permitir masticar, ingerir o digerir los alimentos para obtener los nutrientes de ellos. Esta característica se va a asociar en función a los tipos de aparato digestivo que tenga cada animal. Por ejemplo, el oso panda come madera o el bambú, tiene unos colmillos que les permite triturarlos, y los carnívoros pues tienen más desarrollados esos colmillos. Muy bien. Entonces, podemos clasificar la nutrición en 2 tipos, autótrofa y heterótrofa. La autótrofa son los productores o los vegetales o las plantas que realizan el proceso de la fotosíntesis y no necesitan, ellos mismos elaboran su propio alimento y son los productores. Y la nutrición heterótrofa, que son organismos que necesitan de nutrirse de otros para sobrevivir y desarrollar todas sus necesidades metabólicas. Estas se clasifican, los heterótrofos, en herbívoros que comen hierbas o vegetales, los carnívoros que comen carne, los omnívoros que comen tanto carne como vegetales o hierbas, y los saprófitos que son los descomponedores. Todos estos son los consumidores. Muy bien. Luego, entonces aquí les puse un esquema de los carnívoros, cómo están sus mandíbulas más desarrolladas, tienen colmillos largos y afilados para matar a otros animales y triturar la carne que se comen o el alimento que van a ingerir. Los herbívoros tienen dientes delanteros grandes para triturar las hojas, pero vean cómo están adaptadas las mandíbulas y las muelas para triturar completamente. Luego, los omnívoros tienen los dientes, los colmillos y las muelas desarrolladas para comer todo. Entonces aquí ya sería una combinación, una adaptación que van teniendo los organismos. Luego, ustedes, dependiendo del tipo de alimento, se clasifican los organismos, ya hemos dicho, autótrofos, heterótrofos. Los que comen hojas se les llama fitófagos y ejemplo tenemos la oruga. Los que comen carne y plantas se les llama omnívoros, el hombre y el oso. Las raíces, los que comen raíces se les llama rizófagos, los que comen semillas se llaman granívoros. Como es la gallina, tienen un buche o adaptado para triturar todos los granos. Los que comen carne, carnívoros, león, hienas, etcétera. Vegetales y hierbas, herbívoros, conejo y la vaca. La vaca tiene 4 estómagos que es un rumiante y ya tritura todos los vegetales o las hierbas, perdón. Luego los cadáveres que son necrófagos como el sopilote. Los que comen frutas son frugívoros. Está el chango y el murciélago, que les había comentado que es un mito del murciélago que dicen que come sangre, pero es frugívoro. Los insectos, que por ejemplo está como el oso hormiguero. La sangre, los que comen sangre se llaman hematófagos y está la pulga, el piojo y la chinche. Los que comen excrementos se les llama coprófagos, son como la mosca y algunos hongos. Los que comen restos de descomposición son los saprobios o descomponedores, que están las bacterias y los hongos. Y los peces
Los que comen peces se les llama ictiófagos, por ejemplo el pelícano. Los que comen madera se les llama gilófagos, son termitas y el castor. Ahí les había dicho que el pájaro carpintero en el video, pero bueno, pica la madera, pero no se la come y ahí él busca alimento, gusanos o otros larvas de otros insectos. Entonces, ustedes van a completar la tabla, van a buscar van a decir que los que comen vegetales le ponen qué tipo de alimentación es, les voy a poner ejemplo herbívoro, y van a poner un esquema o recorte, del organismo. Y así con todos los tipos de alimentación que les mencioné anteriormente. Pueden poner 1 o 2 ejemplos ustedes. Con los recortes ahí lo especifican y lo explican. Muy bien. Luego, aquí, bueno, los niveles tróficos son muy importantes, ya habíamos dicho, están los productores, que están las hierbas y plantas, arbustos, árboles, todos ellos realizan la mayoría la fotosíntesis, y también aquí hay algunas algas microscópicas, pero bueno, eso lo veremos después. Luego los herbívoros, los omnívoros y los carnívoros, y finalmente los descomponedores, que están los hongos, bacterias, etc. Muy bien. Luego, aquí está representada una cadena alimentaria que ustedes también la van a hacer, la hacen a mano. La planta, que es el productor o autótrofo. El consumidor primario va a ser el ratón. Luego el consumidor secundario va a ser la serpiente, que se come al ratón. Y luego el búho, que se come a la serpiente. Y finalmente todos pasan a ser bioreductores o están en los descomponedores, las bacterias y hongos, protistas al morir, todos pasamos a ser parte de esa cadena de los niveles tróficos. Entonces, ustedes van a explicar cómo se alimentan los organismos autótrofos y cómo los heterótrofos. De qué se alimentan los animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. ¿Y a qué se llama pirámide de alimentos? Bueno, perdón, ahí me falló, me equivoqué. De alimentos. Realiza un dibujo a mano ejemplificando un productor, un consumidor, primarios, secundarios y terciarios. Consumidores primarios, secundarios y terciarios. A mano le hacen ustedes su cadena. La conclusión es la importancia de las cadenas alimenticias en el flujo y energía y materiales dentro de un ecosistema. La referencia bibliográfica, libro de texto, y dirección electrónica si es de internet. Recuerden que tienen que entregar su presentación por Edmodo, su experimento casero, van a tomar fotos, las anexan y explican todo lo que es el proceso, con sus palabras y bien definido, y si los que lo hacen a la mano con letra legible. Muchas gracias, buen día, bye.